Bienvenidos a la semana 24, a los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El propósito de la sesión. Identificar qué es un conflicto social y reflexionar desde una dimensión ética sobre los conflictos sociales en nuestro país. La dimensión de un conflicto social. Situación de conflicto en el Perú desde hace décadas. Los conflictos se han dado. Esta situación se relaciona con diversos y a veces opuestos intereses y necesidades de los actores sociales, empresas privadas, población local, gobierno central, opinión pública, organizaciones sociales. La Defensoría del Pueblo nos dice que un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en la violencia. Es importante remarcar que un conflicto no es sinónimo de violencia, es inherente a la vida misma y como en cualquier conflicto, este se presenta como una oportunidad para conocer los intereses de todas las partes y fortalecer vínculos para dialogar y tomar acuerdos. La búsqueda de soluciones no debe implicar la violencia de derechos ni el uso de la violencia. En una democracia es necesario encontrar espacios de diálogo, de allí hay que partir para lograr acuerdos. La Defensoría del Pueblo en mayo del 2020 identificó 189 conflictos sociales en nuestro país, el cual 138 están activos y 51 latentes, uno más que el mes anterior. Tipos de conflictos que se dan en nuestro país. Socioambientales, número uno. Asuntos de gobierno local, asuntos de gobierno nacional, comunal, otros asuntos, asuntos de gobierno regional, laboral y demarcación territorial. ¿Por qué debe importar los conflictos sociales? Los conflictos sociales nos muestran aspectos importantes de la realidad en la que vivimos, de pronto condiciones socioeconómicas, políticas o jurídicas que favorecen a un grupo social, perjudican la forma de vida de otro grupo y hasta podrían generar un prejuicio mayor en largo plazo. Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, ¿en verdad estamos tomando una posición? Hay una pregunta para eso del trabajo final. Porque actuar como que el conflicto no existiera es aceptar o legitimar su desarrollo y sus consecuencias. Por cierto, esas consecuencias pueden afectar nuestros intereses incluso sin que lo sepamos. Como los conflictos sociales se relacionan con la afectación de derechos y el impulso de proyectos que se desarrollan en nuestro país, siempre nos afectarán. Por eso, exigen nuestra toma de posición. Un conflicto social interpela nuestras concepciones o creencias, tanto sobre lo que es bueno y lo que es mejor y cómo saber lo que es justo. Vamos a ver tres tipos de argumentos que se relacionan con la dimensión de un conflicto social. Éticos. Para explicar sus dimensiones, las personas pueden apelar a su cosmovisión, es decir, cómo ven el mundo, a su forma de comprender la realización individual o colectiva, como es su forma individual y colectiva, a la noción íntegra moral, que entiende ciertos derechos como principios no negociables, o a su forma de gestionar recursos y relaciones interpersonales. Estos son argumentos éticos. 2. De derechos o legales. Cuando para sostener un enfoque las personas apelan a normas, a leyes o a la Constitución, están apelando a argumentos de derechos o legales. Esta dimensión dialoga con la dimensión ética. Toda dimensión legal debería tener consistencia ética. El siguiente, políticos. Si las personas recurren a su forma de pensar sobre cómo debe funcionar el Estado o la sociedad para lograr el bienestar y la realización de las personas, estarán empleando argumentos políticos. La dimensión política expresa, en el fondo, principios éticos. Siguiente aspecto, paz social y prevención de conflictos. La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ello, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos. Prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por la COVID-19
Algunas conclusiones que ha determinado la Defensoría del Pueblo. 1. La conflictividad social en el país no se ha detenido durante los meses de la pandemia y en las medidas del estado de emergencia. 2. La pandemia causada por la COVID-19 y el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional ha dejado en suspenso la gestión de 188 conflictos sociales, de los cuales 91 se encuentran en la fase de diálogo. 3. El reinicio de las actividades en la mayor parte del país traerá consigo movilizaciones de protesta, pedidos de reanudación de mesas de diálogo y planteamientos de nuevas demandas. 4. La Defensoría del Pueblo concluye que son 5 los principales factores que han influenciado en el manejo de la emergencia sanitaria. 1. La capacidad de los servicios públicos de salud resultó deficitaria en infraestructura, equipamiento, seguridad, suministro de oxígeno y medicinas, personal y gestión. 2. El respeto ciudadano a las normas fue deficiente. Las medidas de distanciamiento y el aislamiento social no fueron atacadas por algunos sectores de la sociedad. 3. La pobreza monetaria afectó a los sectores más vulnerables. La pandemia no afectó a todos por igual. Un amplio sector de la población vive en pobreza extrema o en riesgo de volver a ser pobre. 4. La informalidad concluyó la de protección económica de la familia. Se sabía que en el 2018 la población económicamente activa era el 72%, es informal. 5. La organización y liderazgo estatales no fue la adecuada. Veamos otra conclusión. Las elecciones generales de abril próximo son un nuevo escenario de posibles conflictos sociales. 10. En el actual escenario han surgido nuevos problemas o se han acentuado los ya existentes. Según la Defensoría del Pueblo, estos son los elementos de mayor preocupación. A. Que se produzcan manifestaciones públicas y disturbios en el contexto de la pandemia. B. De los 45 conflictos en diálogo que se desarrollan a nivel de centros poblados, solo el 15.6 cuenta con acceso a Internet, el cual ahora es difícil que se pueda realizar a cabo, llevar el diálogo a través de forma virtual. C. Existen dificultades en la continuidad del diálogo, porque no se puede realizar porque no tienen acceso a Internet. Y el otro, existe un déficit de confianza en las instituciones y las relaciones virtuales no son adecuadas. El nivel de confianza en las instituciones públicas del país es uno de los más bajos de la región de América Latina. Otra conclusión. La Defensoría del Pueblo considera adecuada la estrategia de intervención en conflictos sociales basadas en el desarrollo territorial orientado al cierre de brechas. ¿Qué quiere decir esto? En el país debe haber igualdad para todos. 12. La comunicación con los actores sociales debe ser progresiva, considerando las capacidades reales de gestión de conflictos y las limitaciones a causa de la pandemia. No se puede dejar de lado los nuevos casos de conflictos sociales relacionados directa o indirectamente con la pandemia. La Defensoría del Pueblo consta la necesidad de tomar medidas de reanudación de la mesa del diálogo de forma presencial, recomienda la Defensoría del Pueblo. Otra conclusión que llega a la Defensoría del Pueblo: las reuniones presenciales no deben ser descartadas. Cada caso debe ser evaluado y tomar una decisión al respecto. Los gobiernos regionales y las municipalidades pueden poner a disposición su infraestructura y su logística para viabilizar los procesos de diálogo. 16. Los conflictos sociales deben ser atendidos según su prioridad. La estrategia para retomar el diálogo en los conflictos sociales debe ser progresiva, teniendo en cuenta criterios como el riesgo de escalamiento a la violencia, los avances recientes en los procesos de diálogo, la complejidad de los casos, los pedidos expresos de reinicio del diálogo. Preguntas para contestar. ¿Estás de acuerdo con la afirmación? Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, ¿en verdad estamos tomando una posición? Ustedes saben que sí estamos tomando una posición. ¿Por qué?
Ahí van a resumir ustedes por qué, está más atrás en la explicación. Pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de argumentos que se relacionan con la dimensión de un conflicto social? ¿Tiene la misma importancia? ¿Por qué? Son 3 los tipos de argumentos que hemos visto. Y ustedes van a decir por qué es importante. El primero es ético. 3. ¿En qué consiste la dimensión ética de un conflicto? Van a explicar acá. ¿En qué consiste la dimensión ética de un conflicto? Es entender a las personas, a su entorno, dónde viven. Luego, ¿en qué consiste la dimensión legal de un conflicto? Ustedes van a explicar por qué es legal recurrir a las normas y a las leyes ante un conflicto. 5. ¿Qué sentido tiene para ti la afirmación? Poner a la comunidad de ciudadanos como fin supremo en cada situación. Debe estar la comunidad, su forma, su cosmovisión de ver el mundo. Debe primar sobre todo. 6. Selecciona 3 conflictos de tu experiencia que sean familiares o de tu localidad y elabora un cuadro de doble entrada. Veamos acá. Recordemos que un conflicto es no ponerse de acuerdo. Como ambas partes involucradas no se ponen de acuerdo. Y ahí se debe tomar una decisión. Por ejemplo, un problema acá. Puede surgir un problema cuando dos hermanos quieren mirar diferentes programas de televisión. Las partes involucradas, los dos hermanos, posibles soluciones. Una posible solución puede ser que miren media hora cada uno un programa de televisión distinto que no les gusta. Y cada uno pone sus razones acá. A mí me gusta tal programa por mirar primero, o debo mirar primero y luego el otro hermano. Y así van a ser los conflictos o problemas que se presentan. Al finalizar van a realizar la metacognición. ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Qué dificultades tuve y cómo lo superé? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo. Suscríbete a mi canal. Gracias, hasta luego.